Bien, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a analizar una norma que acaba de salir este fin de semana, que es la resolución viceministerial número 097-2020 Minedu, que se intitula Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos en la emergencia del COVID-2019. Vamos a ver que cargue como tal. Está cargando como tal, bien. Frente al brote del COVID-2019. Bien, como ustedes saben, en los últimos días se han venido dando unos cambios por parte del presidente en lo que es el tema de lo que es la emergencia nacional. Entonces, esto nos está conllevando que también hayan repercusiones en el sector educativo. Anteriormente, en la norma técnica, la 093 nos hablaba pues de que el año escolar se dividía en dos etapas, en lo que era la etapa distancia no presencial y la etapa pues presencial, que aún no tiene fecha de inicio. La etapa no presencial se estaba rigiendo por lo que era la 088, la cual justamente con la promulgación de esta norma está siendo derogada, está quedando ya sin efecto, porque esta norma pues se proyectaba a un periodo que a lo mejor se pensaba no iba a ser tan extenso como si lo es ahora. Entonces ahora con la 097 ya se habla de un trabajo ya de una manera indefinida. Mientras demore el trabajo, ya tiene que darse, demore lo que es esto de la etapa no presencial, se tiene que hacer un trabajo más pormenorizado. Entonces esta norma técnica lo que nos va a tratar de explicar es justamente cómo debemos hacer ese trabajo. Bien, en la norma técnica vamos a encontrar aspectos generales del trabajo remoto. Llámese trabajo remoto a lo que vendría a ser el trabajo a distancia. Entonces he tratado de coger los puntos más importantes según la guía también de esta norma, en la cual pues podemos obtener la siguiente información. El trabajo remoto para brindar el servicio no presencial se desarrolla considerando las actividades organizadas de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, por ciclo, grados y área, según el modelo de servicio que implementa cada institución educativa, con los materiales educativos 2020 brindados por el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos, lo que son los programas curriculares, lo que son los desempeños, las competencias que se vienen desarrollando a través de las diferentes formas que se da esta estrategia, son diferenciados. Son diferenciados tanto por lo que es el tema de ciclos, de grados y hasta de las mismas áreas. Entonces se trata de trabajar de una manera como si inclusive estuviésemos en etapa presencial, diferenciando siempre por ahí lo que son los contenidos, los desempeños. Se hablaba del tema de materiales, ¿no? Ya para finalizar este punto, en la que nos decía con los materiales educativos 2020 distribuidos por el Ministerio de Educación. Justamente los materiales van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de lo que es esta etapa, de lo que es el trabajo remoto, de lo que es la fase no presencial. Estos materiales físicos están alineados al material interactivo que se presenta en la plataforma virtual u otro medio de comunicación o telecomunicaciones, que para tal efecto implementa el Minedu en coordinación con las unidades de gestión educativa local, la RUGEL, y Dirección Regional de Educación, DRED, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esta parte? Lo que nos quiere decir es de que los materiales, los temas que se trabajan en las diferentes estrategias, es decir, ya sea por lo que es el portal web,
si es por radio o televisión, se enlazan con los contenidos que los estudiantes van a encontrar justamente en los materiales en físico que han llegado a las instituciones educativas y que, entiendo yo, ya han sido distribuidos a los estudiantes, lo que son los cuadernos de trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder engranar, tener un engranaje entre el material que tienen los estudiantes con lo que les dicen a través de los medios para complementar el trabajo. La interacción entre el profesor y el estudiante se lleva a cabo con la participación y o en coordinación con los padres o madres de familia o apoderados de los estudiantes. Recuerden que la estrategia no solamente es que el estudiante perciba las clases a través de lo que es la página web, la radio, la televisión, no. Lo más importante en esta estrategia es el tema del acompañamiento que hace el docente hacia los estudiantes, y para que se dé este acompañamiento, este monitoreo y acompañamiento, pues se hace teniendo como intermediario al padre de familia. Porque para el tema de la comunicación con el estudiante sabemos pues que en su gran mayoría lo vamos a hacer utilizando un celular, ya sea por lo que son las redes sociales de este celular o directamente por llamada telefónica. Entonces, para poder hacer esto, pues en la gran mayoría los estudiantes tienen el contacto con el docente teniendo como intermediario al padre de familia. Entonces el padre de familia es también quien debe conocer, o la madre de familia, hablo de manera general, debe conocer y debe participar de esta estrategia como tal. Entonces debe haber una coordinación, también involucrándolo a él dentro de lo que es la estrategia. La prestación del servicio considera las orientaciones brindadas por el Ministerio, el profesor, directivos y personal de las instancias educativas descentralizadas, las UGEL. Las UGEL o las DRE, ¿no? Bueno, dentro de instituciones de gestión educativa descentralizada están estas dos, teniendo en cuenta el acceso a medios virtuales, radio o televisión, es decir, los lineamientos que da el Ministerio según lo que nosotros trabajemos para que estos medios hay que considerarlo para poder nosotros trabajar. En lo que es la zona urbana, por las condiciones que tiene la zona urbana, lo que se recomienda es de que se trabaje por web, por internet, utilizando el internet. La página web Aprendo en Casa, ¿verdad? Es lo que se sugiere que se trabaje como tal. Y en las zonas rurales, dependiendo también lo que son las características de esta zona rural, lo que se recomienda ahí es de que se trabaje con los medios alternativos, que es la radio y la televisión. Entonces, según las zonas rurales o de dispersión geográfica, es decir, en lo cual pues las casas, los hogares no están muy cerca, lo que se considera en esta norma técnica es que en las zonas rurales o de dispersión geográfica se implementa el mecanismo de comunicación a través de la radio y la televisión en los ámbitos donde ésta llegue. Es decir, como ustedes pueden leer ahí, lo que es radio y televisión fundamentalmente está direccionado a lo que son la zona rural. Dependiendo, y también pues considerando si es que esta llega o no, porque ahí pues sí habría que aplicar otro mecanismo que también se aplicó en lo que es la 093. Se complementa con orientaciones pedagógicas elaboradas por el Minedu, dirigidas a los profesores y el desarrollo de secciones de aprendizaje mediante la radio y televisión local de la estrategia Aprendo en Casa, para lo cual las UGEL deben establecer comunicación con los directivos, profesores y auxiliares de educación, con el propósito de articular acciones a fin de dinamizar el servicio educativo con las instituciones educativas de su ámbito. Entonces, lo que acá nos está diciendo muy claramente es de que la UGEL, como ente rector en el plano educativo de una determinada zona geográfica, son quienes deben llevar a cabo un conjunto de orientaciones pedagógicas tanto al equipo directivo como a los docentes
en la manera como es que se debe trabajar esta estrategia, sobre todo en lo que es la parte operativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son justamente también la UGEL quienes conocen la realidad de su entorno, de su medio geográfico. Ellos son los que van a ver, por ejemplo, sabemos muy bien que en el tema de lo que es radio, el programa oficialmente no lo transmite Radio Nacional, pero van a haber lugares, como lo hay por ejemplo en Huarmaca, en los cuales pues Radio Nacional no tiene cobertura, no llega. Entonces ahí la estrategia que debe asumir y está asumiendo, hasta donde entiendo yo, este ente regulador de educación es coordinar con organismos o con instituciones locales para el tema de la retransmisión, como se está haciendo, ¿no? En radios locales se retransmite, pero teniendo en cuenta de que la información directamente sale de Radio Nacional. A eso se refiere este punto. Adicionalmente, se brindan orientaciones y mensajes a las madres y los padres de familia o tutores a través de la radio, televisión local o megáfonos altoparlantes en comunidades muy alejadas para orientarlos y se comprometan a participar en casa en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Como mencioné, los padres son una pieza clave en que saquemos adelante esta estrategia. Entonces, para ello es que los padres deben conocer la estrategia, deben saber de qué se trata esto y hasta debemos comprometerlos. Por ejemplo, el padre debe asumir el compromiso de que en el momento que el estudiante esté escuchando las clases, ya sea por radio o por televisión, pues tiene que ser un momento, un espacio en el cual no sea interrumpido, ¿verdad? O también el que su menor hijo, su menor apoderado, esté en un ambiente que tenga las condiciones para poder escuchar con atención y comprender lo que se está transmitiendo, ¿verdad? Entonces todas esas cositas es de que nos conllevan pues a pensar de que justamente el padre de familia, madre de familia, tutor es una persona que debe estar muy involucrada en lo que es la estrategia, y para ello es que también ellos deben conocerlo. Es decir, pues debe ser informado por los mecanismos que se ha mencionado, e inclusive se habla del tema de megáfonos o altoparlantes. Pueden haber lugares en los cuales la señal de radio, de televisión no llega, pero por ahí a lo mejor hay alguien que tiene un altoparlante, una bocina puesta en su casa, que sabemos que a veces en las comunidades hay personas aficionadas a compartir su música, y a lo mejor aprovechar ese mecanismo para que ellos lo conozcan y lo difundan. La forma de servicio no presencial o remoto, o trabajo remoto. Bueno, esto va a correr a cuenta de lo que es el director de la institución educativa, quien conjuntamente con su equipo directivo va a verificar con los profesores el medio o mecanismo y las formas en que se presta el servicio educativo no presencial en función de las diversas formas de acceso a los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Acá más que todo estamos hablando de lo que es la parte ya de acompañamiento, de lo que es la parte de que el docente entra a realizar el seguimiento y retroalimentar lo que el estudiante ha escuchado por los diversos medios o ha visto o ha seguido por los diversos medios de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ya? Por eso es básicamente lo que es el acompañamiento y retroalimentación. Entonces, para ello tendrían que ver y conocer cuál es la realidad del contexto en el cual están sus estudiantes. Habría que ver si es que, por ejemplo, los padres de familia, en el lugar en el cual ellos están, ingresan datos. O si ingresan datos, entonces a lo mejor puedo trabajar por el tema de WhatsApp. Puedo enviarles lo que son materiales complementarios, audios, videos, cosas que permitan pues que el estudiante vaya fortaleciendo lo que se ha trabajado en los programas que se han emitido por los diferentes medios. No tengo datos.
Bueno, pero ¿qué hay? Si hay señal telefónica, entonces nos vamos a tener que comunicar o el medio va a ser vía telefónica. Entonces, perfecto, no tengo, bueno, la señal no es tan buena, solamente tiene mensajes, no ni siquiera mensajes, pero ¿qué cosa es lo que hay? No, lo que sí entra es la radio, entonces, no sé, a través de la radio tendremos que contratar un espacio en el cual retroalimentamos o damos contenidos complementarios. Ya eso queda a criterio de la realidad que hay en el ambiente, en el ámbito en el cual se ubica la institución educativa, se ubican nuestros estudiantes. ¿Ya? Eso tendrían pues que partir de ahí para poder trabajar. Lo que sí recalco es que este trabajo apunta a lo que es la retroalimentación, ¿ya? Lo que es el acompañamiento y la retroalimentación. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo remoto del profesor nombrado en el marco de la presente norma se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la Ley de la Reforma Magisterial, modificada por la Ley número 3541, y en el caso de los docentes contratados se considera la jornada máxima prevista en su contrato. En otras palabras, la jornada de trabajo que tiene semana mensual, así es la denominación que se le da, los docentes, en el caso de los nombrados, sabemos pues que son de 30 horas, y en el caso de los contratados, dependiendo las horas por las que ha sido contratado. Máximo también pues saben que los docentes están en una plaza orgánica tal cual, gozan de 30 horas. En el caso de secundaria, hay plazas que son menores para contrato, menores de 30 horas. Entonces el docente igual que si fuese en etapa presencial, tiene que su jornada laboral llegar a cubrir esa cantidad que está estipulado según su contrato o su resolución de nombramiento. Lo que sí acá hay que considerar, bueno, como se decía anteriormente, es lo que el docente va a trabajar a la semana, no es que se le va a exigir de más, pero lo que sí hay que considerar es que acá ya no existe el tema de un horario restringido a lo que sí sucede en etapa presencial. ¿Ya? Acá hay un horario que tiene que tener cierta flexibilidad. Entonces, el trabajo remoto no resulta aplicable a los docentes con descanso médico, a aquellos confirmados por la COVID-19 hasta que superen la enfermedad, y los que se encuentran con licencia con goce por las causales previstas en la Ley de la Reforma Magisterial, y a quienes a quienes no se les afecta el pago de sus remuneraciones. Entonces, los docentes que están con licencia, con descanso médico, con capacidad temporal, o que han sido afectados por el tema del COVID, ellos pues no realizarán trabajo remoto, ellos están exonerados de este tipo de trabajo. Los profesores que se encuentren dentro del grupo de riesgo, según la resolución ministerial número 139 de 2020 del MINSA, que es la resolución que se intitula Medidas de Prevención y Atención a Personas Afectadas por el COVID-2019, en esta norma nos habla de un grupo de personas que podrían ser las más riesgosas a ser infectadas, a enfermarse por esta pandemia, por este virus que afecta a la humanidad, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, por ejemplo, pues se reconocen a personas mayores de 65 años, aquellas personas que tienen hipertensión arterial, aquellas personas que tienen diabetes, que sufren de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, o personas también que tienen una obesidad crónica. Entonces, dentro de este grupo, lo que nos dice es de que estas personas van a realizar trabajo remoto, en este caso si hubiese docentes con esta característica,
van a realizar trabajo remoto en cuanto dure el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Ministerio de Educación. Es decir, ante un posible caso de que se retornen a las clases siguiendo ciertas indicaciones, ciertos protocolos, pero la emergencia nacional como tal sigue, estos docentes permanecerían haciendo un trabajo remoto, no asistirían a la institución educativa, a diferencia de los otros que sí podrían asistir, ¿ya? Ellos no asistirían. Cuando se disponga el inicio de la prestación personal del servicio educativo, los profesores nombrados o contratados que no cuentan con las condiciones de transporte interprovincial para el retorno a la labor presencial continuarán realizando trabajo remoto. También muy importante, ¿qué quiere decir esto? Sabemos de que a partir del día lunes ya se han dado ciertas libertades dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el estado de emergencia. Se han dado ciertas libertades como lo que es, por ejemplo, el transporte urbano, pero el transporte interprovincial aún no ha sido aprobado, es decir, entre diferentes provincias, regiones, todavía no se puede dar ese transporte. Si de aquí a un tiempo como tal, porque bueno, la medida, el estado de emergencia ha sido ampliado hasta el 30 de junio, pero vamos a suponer que de aquí el 20 de junio el presidente o el ministro de Educación decide que los profesores regresen de una manera progresiva a las instituciones educativas a trabajar. En primer lugar tendrían que ver dónde se encuentra ese docente, porque si ese docente se encuentra en un lugar en el cual para llegar a su centro laboral o al lugar donde él trabaja tiene que emplear el transporte interprovincial, pues simplemente este docente seguirá haciendo el trabajo remoto hasta que normativamente, oficialmente, se pueda dar el transporte interprovincial. Asimismo, podrán realizar trabajos remotos los profesores contratados para la cobertura de la demanda incremental a consecuencia del traslado o ingreso de estudiantes a las instituciones educativas públicas, aun cuando se disponga el inicio del servicio presencial. Ustedes saben que recientemente el Ministerio ha abierto, bueno, lo cerró, pero había creado el tema de un aplicativo por el cual se podían trasladar de instituciones privadas a instituciones públicas. Y no solamente era de privadas a públicas, también es de pública a pública. Por lo que estuve revisando ahí, también se podía, no había un impedimento para no hacerlo como tal. Perfecto, entonces a consecuencia de eso es que ha habido un incremento progresivo de estudiantes en las instituciones educativas, en algunas instituciones educativas. Entonces para ellos, a los directores les han pedido que reafirmen una información que tiene que ver con que si hay determinada cantidad de cupos en las aulas que tienen para que estos posibles estudiantes vayan a esas aulas, e inclusive si la institución educativa era de un solo turno, si disponía de ambientes para que ante el incremento de estudiantes, estos estudiantes vayan a estudiar en la tarde. Pero como eso solamente va a ser en el modo presencial y ya el sistema cerró y ahorita están procesando los traslados, se supone que igual algunas instituciones van a incrementar el número de estudiantes. Entonces yo, docente de educación primaria, tengo 20 estudiantes y me llegan 20 estudiantes más. Yo ya no voy a atender a estos estudiantes porque yo he dicho que sí cuento con la infraestructura para cuando se dé la etapa presencial, pero en etapa virtual
ya me sobrecargaría y no podría hacer un buen trabajo. Perfecto. El ministerio igual ha previsto que se realicen contrataciones de personal para que los atienda a esos incrementos que se están dando en los colegios públicos. ¿Ya? Y estos docentes que lo van a contratar para que hagan el trabajo que ya venimos haciendo nosotros, igual se ajustan a todo lo que hemos visto anteriormente. Si es que yo he sido contratado y me están dando un colegio en el cual está en una provincia fuera de donde yo resido en este momento, no podría trasladarme mientras no se haya el transporte interprovincial y todas las normativas que también hemos visto anteriormente, como por ejemplo si soy un paciente de riesgo y todo eso, se ajusta a estas personas que van a ser contratados por el incremento de estudiantes. Bueno, acá hay que tener en cuenta en el tema de la jornada de trabajo, ya les mencioné cómo es lo que se trabaja, pero aquí sí hay una salvedad, ¿no? Si la jornada laboral del docente es en la mañana y puede comunicarse con sus alumnos en la tarde, su jornada se ajusta a estas necesidades, pero siempre se va a respetar sus 30 horas semanal mensual. En el caso de los profesores contratados se considera la jornada máxima prevista en su contrato. Lo que les decía, ya, acá el docente no va a trabajar más de las horas, ¿verdad? Algunos por ahí están mal interpretando y dicen, no, el docente tiene que comenzar a atender a los estudiantes de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y al día siguiente lo mismo, no, pues. O sea, acá tampoco se trata de atiborrar en el tema de trabajo al docente. El docente tiene que trabajar, al igual que tiene que hacer un trabajo como si lo hiciera de una manera presencial, igual acá también es en el tema del tiempo, con la diferencia de que ya no se va a ajustar a un horario restringido como si lo había en etapa presencial. Entonces por ahí, si el docente tiene 20 estudiantes a los cuales le da el acompañamiento y lo que es la retroalimentación, a lo mejor 10 lo puedo hacer por la mañana y 10 por la tarde. Entonces, eso sí, la flexibilidad de los horarios de atención, de acompañamiento, de retroalimentación, eso sí es lo que debe tener presente el docente. El tema del pago de remuneraciones y propinas. Bueno, el término propina, ustedes saben que se emplea a las docentes de los PRONOIS, porque la cantidad que se les cancela es un poco ínfima, ¿verdad?, en comparación a lo que es el sueldo de un docente por el Estado. Entonces ahí es donde, en el caso de las animadoras de PRONOI, a ellas, las promotoras, el término es promotoras, las promotoras educativas de los PRONOI pues son las que perciben una propina visto desde el ministerio. Curiosamente esta norma es una norma hasta cierto punto podríamos decir retroactiva, porque si bien es cierto ya estamos finalizando mayo, esta norma inclusive ahorita, según lo que estipula acá, va a haber unos pasos, unos procedimientos, unos lineamientos que tienen que seguir los directivos para justificar los pagos que ya se efectuaron en marzo y abril y de junio hacia adelante, de mayo hacia adelante. Bien, vamos a ver primero lo que es la parte de los meses de marzo y abril. Entonces los profesores, para justificar este pago, deberán presentar un informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado que contenga una evaluación de las dificultades y logros que han tenido durante este periodo. Informe que debe ser presentado al director de la institución educativa a más tardar al finalizar la tercera semana de mayo del 2020, según el medio que acuerde. Cuando habla de medio que acuerde, pues se hace referencia a lo que es, si puede ser por un correo electrónico, puede ser que lo mande por WhatsApp. Entonces, según los acuerdos que pacten allí,
o según las condiciones a las cuales lleguen, es que se tiene que ajustar ese informe, o hacerlo llegar ese informe. Aquí es algo curioso porque esta norma sí está a destiempo, porque acá habla que los docentes deben presentarlo la tercera semana, al finalizar la tercera semana del mes de mayo. La tercera semana del mes de mayo ha sido hasta el día 24, justamente, si no me equivoco, el 23, 24 por ahí ha salido esta norma, o sea, como que sale la norma e inmediatamente quieren que presenten, porque actualmente estamos en lo que es la cuarta semana. Entonces creo que por ahí sí habría que haber una flexibilidad por parte de UGEL para la interpretación de esta norma. El director, o por lo menos la interpretación de este punto de la norma. El director de la institución educativa consolida esta información y la utiliza para llenar los formatos establecidos en los anexos 3 y 4 de la RCG número 326-2017. Lo que conocemos un poco en el tema de administración, sabemos que esta normatividad es la norma que establece lo que son el informe de la asistencia del personal, ¿no? Asistencia y descuentos del personal de las instituciones educativas. Y a los anexos a lo que hace alusión, el anexo número 3, la verdad no lo he incluido acá, discúlpenme, a lo mejor era para incluirlo, pero es un formato que seguramente los directores me van a entender, en el cual vienen, para que coloquemos los nombres de los docentes, y vienen mapeados los días del mes, en el cual pues día por día vamos estipulando si el docente cumplió o no cumplió su trabajo. Entonces aquel docente que durante todo el mes presenta trabajo cumplido no tiene ningún inconveniente. Pueden haber algunos docentes que tengan el tema de faltas, de tardanzas, y ahí habría que ver, por ejemplo, en el caso de si estas son justificadas o no, para que proceda el respectivo descuento. Y el anexo 4 justamente es el formato que se llena solamente cuando corresponde al tema de descuento, porque ahí solamente va el docente que en el anexo 3 yo informé que le corresponde un descuento, o sea que tuvo falta injustificada o tardanza injustificada. Yo en el anexo 4 lo vuelvo a colocar su nombre, estipulo, ¿no? ¿Qué cosa es? Si es falta, si es tardanza, y qué es lo que le corresponde para el tema de descuentos. Esos son estos famosos anexos, y es lo único que tendría que informar el director para que no se vea afectado el pago que, como lo repito, ya se hizo. Pero que también hay que entender que administrativamente un docente no cumplió en realizar su trabajo, y se informa a estas alturas, podría recaer en un descuento posterior, ¿no? Porque también por ahí, ¿por qué sale esta norma o por qué este punto? Porque por ahí, antes que salga la 093 y en el tema de lo que es el trabajo remoto, por ahí muchas personas malinterpretaron la norma de que no se podían hacer descuentos, no se podían hacer despidos por el tema de la emergencia, que en esta emergencia no están obligados a trabajar y cositas así. Entonces por ahí como que utilizaron o le dieron a la norma de ese momento una interpretación de manera unipersonal, unidireccional, ¿no? La interpretaron a su conveniencia, lo cual nunca fue así. Entonces por eso es de que ahora se pide que el director sincere la información, porque a los docentes ya le pagaron, pero lo que se pide es que sincere la información si es que ese docente en esos meses hizo el trabajo correspondiente o no. Bien, entonces con estos insumos el director haría su informe, más que informe, simplemente lo que tendría pues que hacer es su documento en el cual anexaría el anexo 3 o el anexo 4 si que fuese el caso. Pero esto tendría que hacer en la cuarta semana, justamente en la semana que estamos. O sea, como les digo, ahí los responsables de UGEL tendrían un poco que analizar estos dos puntos por la fecha, sobre todo que ha salido la norma, ¿ya? Porque como que ahí la fecha, los plazos están muy ajustados y no se podría realizar tal cual está estipulado, por lo menos para este mes.
Corresponde a la oficina de personal o la que haga sus veces de la DREUGEL, según corresponda, cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en los numerales número 6.2 y la que ustedes ven ahí, ¿no? Según la resolución antes mencionada, que no es otra cosa que efectuar los descuentos, así de simple. Ahí en esos puntos se trata el tema de cuándo proceden los descuentos, todo eso según lo que ha informado el director. Bien, ahora sí vamos a ver lo que está contemplado, pero a partir del mes de mayo, o sea, a partir de este mes se tiene pues que nuevamente se tiene que hacer también otro trabajo para el tema de que los docentes no sean afectados en sus remuneraciones o propinas de que fuesen coordinadoras. El último día hábil de cada mes y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa o al que hace las veces de director en los programas educativos, según corresponda, dando cuenta del trabajo remoto realizado. Este informe debe describir las actividades realizadas, adjuntando evidencias en caso de sea posible. Como les decía, la norma ya ahora del trabajo remoto, por lo que está aconteciendo, ustedes son testigos de lo que salen a decir los diferentes expertos y las personas que esta enfermedad, esta pandemia, este virus nos ha cambiado la vida y posiblemente cambie la forma como habíamos pensado ver el año 2020. Entonces ya no va a ser igual, y ante ello pues es de que no se sabe cuándo volveremos a la normalidad, o mejor dicho, a las clases de una manera presencial, por lo cual es que lo que se busca es que de aquí en adelante el trabajo se haga de una manera pormenorizada, como les decía anteriormente, de que se garantiza de que se haga de la mejor forma, como si nosotros estuviéramos en la manera presencial. Entonces para ello es de que se va a pedir bastante el tema de evidencias, bastante el tema de productos, de garantizar que verdaderamente, que efectivamente hay un trabajo que nos permita llegar al estudiante. Inclusive más adelante vamos a ver el tema de que va a aparecer una palabrita que en los últimos años había un poco decaído, que era supervisión. En esta norma técnica vuelve a aparecer lo que es supervisión. Entonces decíamos de que se juntan las evidencias y este informe debe describir las actividades realizadas, adjuntando evidencias en caso de sea posible. El informe a presentar se elabora de acuerdo a las orientaciones que para tal efecto emite el Minedu a través de un oficio múltiple. Para el caso de las promotoras educativas comunitarias de PRONADIR, presentan un reporte al finalizar la cuarta semana de cada mes a la profesora coordinadora a cargo. Entonces, perfecto, los docentes van a presentar este informe al finalizar la cuarta semana de lo que es al director, y el director, en función de este informe, lo que va a hacer es consolidar la información y nuevamente va a utilizar los formatos que ya hemos mencionado. No se menciona acá que directamente haga un informe pormenorizado. Lo que esta norma nos dice es de que tiene que presentarlo poniendo lo que son, detallando los anexos 3 y 4. Con eso es suficiente para garantizar el pago del personal docente. Entonces algunos dirán, pero ¿para qué presentamos? Algunos docentes nos dirán, no, pero ¿para qué presentamos entonces los informes como tal? Lo que pasa es que estos informes, y teniendo o dándole una mirada a lo que es la evidencia y también el trabajo que haga el director, me va a permitir a mí justificar, yo como directivo, si verdaderamente el profesor amerita que se le informe como que ha trabajado sus 30 días sin ninguna normalidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un docente no hace el monitoreo como tal? Desde el punto de vista, según los informes que perciba y según la supervisión que haga el director, él puede tomar la decisión de informar que procede descuentos. Entonces los informes
Los informes pormenorizados con el tema de la evidencia, que una vez más vuelvo a recalcarlos, apuntan a eso, apuntan a sustentar el informar la asistencia del personal. Y este informe, no quiero utilizar la palabra informe porque se pueden confundir con lo que presentan los docentes, pero este oficio, este documento, el director lo hace llegar a UGEL dentro de los primeros días hábiles del mes inmediato próximo. Entonces, los 3 primeros días hábiles de aquí a junio es para que el director tiene el plazo para que informe referente al trabajo que han hecho los docentes. La UGEL debe implementar los medios y formas a su alcance que facilite el ingreso del reporte del trabajo remoto, pudiendo ser la habilitación de una cuenta de correo, ¿no? Ahí ponen, por ejemplo, algo referido a esto, lo cual debe ser comunicado a los directores de instituciones educativas y profesores coordinadores del PRONOI a través de los canales de comunicación a su alcance. Bien, esto ya se ha hecho, ¿ya? Porque ustedes saben pues de que hoy en día ir directamente a la institución educativa que es la UGEL y presentar por esa parte no hay, pero por ejemplo en el caso de UGEL Huarmaca ya muchos sabemos que han implementado un correo electrónico en el cual podemos enviar directamente los documentos y ya quedan registrados para su respectivo trámite. Bien, los descuentos, lo que le mencionaba, ¿no? Los descuentos a aplicar se efectúan en función del reporte consolidado del trabajo remoto presentado por los directores de instituciones educativas, del director de programas educativos y la profesora coordinadora a cargo de los PRONOIS o quien haga a su vez según corresponda. Para tal efecto se consideran los formatos establecidos en la resolución 326 del año 2017, ¿no? la RCG, la resolución de Secretaría General. Entonces lo que les mencionaba, estos descuentos se hacen en función justamente de lo que el director informe, partiendo de lo que son los documentos que ha presentado el profesor y de la supervisión que directamente él ha realizado. Incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa, el que hace las veces de director en los programas educativos y la profesora coordinadora a cargo del PRONOI, al no presentar su consolidado del trabajo remoto de los profesores de su institución educativa. Entonces, es una falta administrativa y como tal pues tiene responsabilidad si es que estos documentos no han sido presentados. Es decir, anteriormente decíamos, ¿no? Sin ninguna novedad, todo bien, hacíamos un documento en el cual decíamos sin novedad, y si con ese simple documento que se ingresaba por esa parte se asumía que todos han trabajado de la mejor manera. No, nos están diciendo que acá sí tenemos que presentar necesariamente los anexos. Bien, mecanismo de supervisión. Les mencionaba de que ahora en esta norma aparece esa palabrita, supervisión, que ya había decaído referente a lo que es en los últimos años en la parte de la gestión educativa. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el concepto de supervisión alude al verificar de que si se están haciendo o no se están haciendo las cosas, si están bien o están mal, a diferencia a lo mejor de lo que es el monitoreo. En la supervisión ya tiene un carácter sancionador. El monitoreo no, el monitoreo es ver simplemente si es que las cosas se están realizando y paralelamente al monitoreo yo hago el acompañamiento que apunta a que tú enmendes tus errores. Si equivocaste acá, mira, hay que cambiar, hay que mejorar esta parte, pero en la supervisión no hay eso. La supervisión simplemente lo que apunta es recoger información y esa información me sirve para mí poder tomar decisiones. Si está trabajando bien, está trabajando mal. Si está trabajando mal, pues corresponde una sanción. Entonces acá nuevamente volvemos a utilizar la palabra de supervisión. Y los mecanismos de supervisión, el director y su director de institución educativa
adoptan un mecanismo de supervisión, de seguimiento y supervisión de las actividades de la institución educativa, siguiendo las orientaciones para el directivo brindadas por el Minedu y las que resulten necesarias a través de la interacción a distancia que hayan podido identificar, para verificar el desarrollo de labores y jornada laboral no presencial. Para ello deben contar con el directorio de personal de su institución educativa, con su respectivo número de teléfonos celulares y correos electrónicos. Para el caso de la PRONAVIS, la UGEL es la responsable de adoptar mecanismos de seguimiento y supervisión al personal educativo de los servicios no escolarizados del nivel de educación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que queda a criterio del director, del subdirector, dependiendo de la característica de la institución educativa, los mecanismos que emplea para estar viendo cómo se está realizando el trabajo por parte de los docentes. Entonces para ello puede hacer uso, puede estar llamándolos, puede estar convocándolos a una reunión, y es más, hasta si hablamos del tema de supervisión, no solamente nos centraremos en los docentes, hasta puede ser con el tema de los padres de familia, porque válidamente, según lo que acá no se estipula, el director podría estar llamando a algunos padres de familia a preguntar, por ejemplo, si es que el docente ha llamado a su hijo, lo ha llamado a él, si ha hecho el tema de la retroalimentación y todo eso. Ya, o sea, acá nos habla justamente de eso, de que el trabajo que tiene que hacer el director para garantizar que el docente esté realizando ese trabajo encomendado. Asimismo, para facilitar el proceso de supervisión, el directorio o subdirector a cargo de la institución educativa, o los demás que ya los hemos mencionado, elaboran el plan de trabajo con cronograma de actividades pedagógicas mientras dure la disposición del aislamiento social obligatorio, con la finalidad de asegurar que los estudiantes reciban actividades de aprendizaje no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Complementa lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué más tenemos sobre el tema de la supervisión? Para facilitar el mecanismo de seguimiento, supervisión o monitoreo de las labores no presenciales, pueden elegir una red social para realizar las coordinaciones con el personal a su cargo o crear grupos de comunicación a través de la red social elegida. Esto se marca dentro del plan de trabajo definido para la institución educativa y en los documentos de gestión. Es decir, el equipo directivo conjuntamente con los docentes pueden establecer la forma como es de que se va a realizar este trabajo, cómo se va a llevar a cabo esta supervisión, cómo es de que ante documentos que pide el director al docente, él le va a hacer llegar. Entonces pueden emplear lo que son redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, como por ejemplo el Facebook. Recientemente el Facebook ha creado una nueva aplicación que es la de sala, en la cual pueden hacer videoconferencias, en la cual pueden participar hasta 50 o 100 personas, me parece. Entonces se puede utilizar esto. Plataformas como el Zoom, entre otras, ¿no? Entonces tendría que partir de un consenso. El director, subdirector de la institución educativa o la profesora coordinadora deben informar a la UGEL sobre el trabajo realizado de manera remota según medio y forma que establezca la UGEL. Esto sí es un informe complementario para que más o menos la UGEL vaya conociendo de cómo se está aplicando la estrategia y qué éxito se está teniendo. Pero no entiendan ustedes que no es un informe que directamente va a afectar el tema del pago, como sí lo son los documentos que hemos visto anteriormente, el anexo 3 y el anexo 4. Este es simplemente para que la UGEL tenga una mirada, un panorama de cómo es que se está desarrollando la estrategia. La supervisión del servicio educativo no presencial, así como las actividades educativas que se desarrollan a través de los entornos visuales de aprendizaje y los medios de comunicación diversos, estarán a cargo de la UGEL e institución educativa en el marco de sus competencias. Es decir, la supervisión la pueden efectuar tanto lo que es la dirección de la institución educativa hacia los docentes o la misma UGEL. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, los profesores pueden conformar redes de trabajo remoto
acción que es monitoreada por el especialista de la UGEL. Entonces acá nos da esa flexibilidad que puede haber un trabajo a nivel de redes en las instituciones educativas unidocentes. Bien, ahora también esta norma nos habla de los deberes que tienen los docentes y también los directivos, ¿no? Los profesores y directivos en el desarrollo del trabajo remoto durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Minedu rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la Ley de la Reforma Magisterial, Reglamento Código de Ética de la Función Pública y las previstas en la norma del sector público. También constituyen deberes en el desarrollo del trabajo remoto las siguientes: estar disponible para la coordinación de carácter laboral que resulten necesarias sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio, así como brindar la información que les sea requerida y que posibilite la toma de decisiones por parte de las instituciones de gestión educativa descentralizadas en el marco de la emergencia sanitaria y la prestación del servicio educativo. Es decir, lo que acá nos está diciendo es que es un deber, una obligación del docente participar de las reuniones que se puedan convocar a través de los diferentes medios que ya hemos mencionado. Lo que sí no se puede dar, por ejemplo, es de que convoquen a una reunión de manera presencial en la institución educativa. Por más que los docentes vivan cerca de la institución educativa y el director diga, venga, vamos a tener un trabajo colegiado en la institución educativa, eso sí no está permitido, pero manteniendo siempre lo que es el respeto del aislamiento social, se pueden dar estas reuniones. Es, como les digo, una obligación el que el docente participe y a la vez que proporcione información solicitada por la instancia superior. Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la institución educativa. Bien, entonces, posiblemente hayan algunos docentes que cuenten con algún material que se les ha dado, ¿verdad? Como por ejemplo algunos docentes se les dio, sobre todo los nombrados, se les repartió determinado material, vamos a poner lo que es la XO. Entonces ellos están en la responsabilidad de hacer un buen uso de estos equipos con los cuales que la institución le ha dado para que pueda realizar su trabajo. Asimismo, es un deber de los docentes participar de los cursos que se difunden a través de la plataforma educativa Perú Educa. Entonces los docentes también tienen que estar viendo qué cursos salen en esta plataforma y participar de ellos. Ya es parte de sus obligaciones, sus responsabilidades. Brindar como profesor el apoyo pedagógico y emocional, académico y tecnológico a los estudiantes según corresponda, considerando el nivel, la modalidad, condiciones territoriales y la situación del aislamiento obligatorio. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos está diciendo pues es de que también es nuestra responsabilidad como tal no solamente trabajar la parte pedagógica, que es la columna vertebral de nuestro trabajo, sino también lo que es la parte emocional, académica, tecnológica, por ahí orientarles en algunas cosas referentes a lo que es el uso de estos tecnológicos. Por ejemplo, a lo mejor por ahí el estudiante se comunica con el celular de papá y tiene una cuenta de Facebook, entonces yo le explico, como les decía, Facebook ahorita ha creado esto del tema de la sala, lo voy orientando los pasos a seguir para poder reunirnos a través de lo que es la sala. Desarrollar su labor pedagógica en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y otros previstos en normas complementarias que pueda publicar el Ministerio de Educación. Bien, posteriormente la misma norma nos habla de las responsabilidades que tienen las diferentes instancias de gestión educativa descentralizadas, como el Ministerio de Educación, que básicamente sus responsabilidades se resumen a lo que son el tema de brindar las condiciones y los contenidos, ¿no? El planificar la estrategia como tal, el gestionar el uso de plataformas, en este caso lo que es la página web, hacer una coordinación DREC, UG, para el tema de la asistencia técnica
disponer el acceso del profesor y personal directivo a los cursos que ellos son responsables de brindar, de propiciar, de dar cursos en esta plataforma en la cual pueden participar los docentes, monitorear en coordinación con lo que es la DRE y las UGELES que se esté realizando el trabajo no presencial, difundir, promover e incentivar a través de medios de comunicación el servicio educativo a distancia. Ellos son los encargados pues de lo que es la publicidad. Gestionar el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas focalizadas para la asistencia técnica virtual y soporte pedagógico no presencial a los profesores acompañados de EBR. Esto se refiere a lo que es el acompañamiento pedagógico que tienen algunas instituciones educativas, ¿no? Acá nos habla del papel que van a tener los acompañantes pedagógicos. Y brindar asistencia técnica a profesores acompañados a través de entornos virtuales tales como el Hangouts, que es un medio de Gmail, el Zoom, el Classroom, entre otros, ¿no? Y la elaboración de proyectos de aprendizaje y evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. La DRE tiene similares responsabilidades, pero ya circunscribiéndose solamente a lo que es la región. En el caso de la UGEL, las responsabilidades que les corresponde son monitorear el cumplimiento de las orientaciones y disposiciones normativas referidas al servicio no presencial de la estrategia Aprendo en Casa, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Es decir, ellos son los responsables de ver que se esté llevando a cabo esta estrategia. Complementar y garantizar el uso adecuado de los materiales y recursos educativos que pone a disposición el Minedu a través de los diversos medios tecnológicos y de comunicación, ¿no? Son los encargados de que los materiales que tienen, como por ejemplo los cuadernos de trabajo, lleguen a las instituciones educativas para que éstas puedan ser repartidas a los estudiantes. Coordinar con los gobiernos locales, universidades y otras instituciones especializadas, públicas y privadas de su localidad, el apoyo para la implementación del servicio educativo no presencial en sus diversos niveles, ciclos y modalidades. Lo que les decía anteriormente, de que por ejemplo coordinar con radios locales para que hagan la repetición de los programas emitidos por la radio. Establecer un medio de comunicación con los directivos de las instituciones educativas, coordinadores de red, profesor y demás mediadores educativos para orientar y llevar un registro de diversas formas de atención asumidas por las instituciones educativas y programas, ¿no? Definir cómo nos vamos a comunicar. En el caso de José Guarmá, que está empleando correo electrónico, publica sus comunicados a través de lo que es su cuenta en Facebook. Algunos especialistas por ahí también tienen grupos de WhatsApp, entonces ellos establecen los medios de comunicación. Brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas y profesor coordinador de PRONOI de acuerdo a los resultados de monitoreo y nudos críticos identificados y sobre el uso de las plataformas virtuales u otros medios. Aquí sí creo que es donde los amigos responsables de UGEL deben ponerle más ganas, más fuerza, porque es justamente la columna vertebral de la estrategia. Entonces debe haber por parte de UGEL un espacio en el cual se absuelvan algunas dudas que se tengan referente a los problemas que se están presentando dentro de lo que es la estrategia, con el fin de sacar adelante dicha estrategia. Brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas sobre el uso de las plataformas virtuales u otros medios, que complementa lo dicho anteriormente. La UGEL debe brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas sobre el uso de las plataformas virtuales u otros medios. Mire, acá ya se recalca esa parte, o sea, es una responsabilidad de la UGEL trabajar por lo menos con los directivos sobre el tema de estas plataformas. Bueno, y las responsabilidades que se presentan a nivel de institución educativa y específicamente que son responsabilidades que debe asumir el director son las siguientes: planificar y supervisar las acciones acordadas con los profesores de acuerdo al contexto a que llegamos según la realidad en la cual están nuestros estudiantes, las condiciones, características de los estudiantes y su familia según el nivel y modalidad.
Es decir, acá se tiene que hacer un trabajo, como ya les mencionaba, partiendo de la realidad en la cual están nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? La parte de que les lleguen los contenidos y a la vez la parte de lo que es el acompañamiento. Establecer mecanismos de comunicación permanente con los profesores de la institución educativa mientras dure el periodo de aislamiento social obligatorio, con la finalidad de organizar el trabajo de los profesores nombrados y contratados sin afectar la condición de aislamiento obligatorio. Lo que ya se dije anteriormente, ¿no? O sea, tiene que haber una comunicación constante entre los miembros de la comunidad educativa, los miembros de la comunidad educativa docente, y para nada esto tiene que afectar lo que es el aislamiento obligatorio. Identificar y establecer canales de comunicación, que pueden ser redes sociales, WhatsApp, Facebook, dispositivos como el teléfono fijo, celular, herramientas para reuniones como es el Hangout o el Zoom, para brindar información y orientación sobre aspectos administrativos y formativos a los padres de familia sobre sus hijos en el contexto de la emergencia nacional y el servicio no presencial. O sea, la comunicación también debe estar dirigida hacia los padres de familia, que sientan que no están solos, que los profesores no se han olvidado de ellos. Orienta a los profesores y a otros profesionales en el contexto del servicio educativo no presencial sobre los medios o mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los estudiantes para verificar si están desarrollando la estrategia y accediendo a los recursos brindados por el Ministerio en el marco de Aprendo en Casa de acuerdo a sus condiciones de conectividad. O sea, tiene que haber ese seguimiento en el cual pues se vea cómo es que los estudiantes están accediendo a la estrategia o a los contenidos de la estrategia. Sensibilizar a los padres de familia respecto a la importancia de los entornos virtuales, televisivos y radiales para los aprendizajes de sus hijos y promover que las familias se involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos, especialmente en la gestión del tiempo de diversas actividades, algo que ya hemos dicho también anteriormente. Promover que los padres y profesionales que trabajan brindando el servicio educativo lleven los cursos ofertados en Perú Educa u otras fuentes oficiales en la perspectiva de participar de la estrategia de educación no presencial. Es decir, las personas que laboran dentro de la institución participen dentro de estos cursos, porque estos cursos justamente están dirigidos a fortalecer capacidades de las personas en la situación en la cual nos estamos encontrando. Coordinar con el subdirector de la institución educativa para organizar y asignar las labores de los profesores en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, así como implementar mecanismos de supervisión de las labores realizadas durante la prestación no presencial del servicio educativo. Es decir, donde hay director y subdirector, el equipo directivo tiene que coordinar sobre el designar tareas y a la vez hacer la verificación que se están cumpliendo estas tareas. Otra responsabilidad es reportar mensualmente a la UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato la labor realizada por el personal durante la prestación no presencial del servicio educativo. No tiene que ver con lo que ya hemos visto, el tema del pago y los descuentos, Coordinar con los padres o madres de familia y líderes comunales la implementación del servicio educativo no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa para los distintos niveles y modalidades. Se complementa lo que también hemos mencionado, promover el trabajo colaborativo entre profesores de la institución educativa para mejorar el proceso de enseñanza. Ustedes recordarán que en la etapa presencial se hablaba de lo que era el trabajo colegiado, se hablaba de lo que eran los guías o los círculos de interaprendizaje. Entonces, esas actividades se deberían seguir realizando, ¿verdad? Si bien es cierto, no se dan de manera presencial, pero se pueden realizar a través de los mecanismos, como por ejemplo lo de videoconferencias, ¿verdad? El Zoom, ya hablamos del Facebook y otros mecanismos más en los cuales nosotros pues podemos realizar estas actividades sin ningún problema. Ajustar la planificación curricular en función de las necesidades del contexto que afectan las prestaciones del servicio educativo de la institución educativa, ¿no? La parte curricular, los contenidos, lo que se va a trabajar. Bien, finalmente tenemos lo que son las disposiciones complementarias, que lo que nos dice que el Ministerio, DRE, UGEL, las instituciones de gestión descentralizadas, evalúan en el marco de sus competencias
los resultados de la implementación del servicio educativo no presencial con la finalidad de establecer modificaciones y mejoras considerando el contexto particular de cada región, provincia, distrito, centro poblado, anexo, comunidad andina y amazónica. Entonces, la estrategia como tal se implementa de acuerdo a las características. O sea, que ahí que habría que ver qué estrategias maneja UGEL de acuerdo a la característica, porque si bien es cierto, el Ministerio ha sacado estas 3 estrategias de manera macro, valgan verdades, no todas se ajustan a la realidad geográfica de muchas instituciones. Hay instituciones educativas en las cuales no llega televisión, no hay señal de radio y mucho menos el internet. Entonces ahí qué es lo que hago. Por ahí se mencionaba el tema de altoparlantes, ¿verdad? A lo mejor me pongo de acuerdo, coordino por ahí, grabo la emisión de radio, me voy a los altoparlantes, lo coloco y que se escuche el programa desde las casas de los estudiantes. Entonces ya es cuestión de que cada institución educativa vea cuáles son las características, o no tanto institución educativa, sino UGEL, porque acá nos habla que justamente una responsabilidad de la UGEL el hacer esta diversificación. La DRE y los colegios militares con rango de unidad ejecutora que tengan a su cargo la gestión administrativa, institucional y pedagógica de una institución educativa cumplen las funciones y obligaciones establecidas para la UGEL en la presente norma, solamente para colegios militares. Resultan de aplicación supletoria, es decir, que reemplaza en lo que corresponde a las disposiciones previstas en el Decreto Supremo número 010/2020 del Ministerio de Trabajo y las disposiciones que emita la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, y la Autoridad Administrativa de Trabajo para la implementación del trabajo remoto en el sector público conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia 026/2020 y demás normas complementarias. Es decir, esto va a reemplazar en algunos puntos, sobre todo pues la parte del trabajo. ¿Se acuerdan que les mencionaba el tema que algunos por ahí lo habían interpretado como que no, en el marco de la emergencia no habían descuento, que así no hicieran nada? Bueno, eso partía justamente de estas normativas. Entonces por ahí como que se está aclarando que esto lo que hace es reemplaza en algunos puntos concernientes, yo no diría tanto reemplazo, no, complementa, aclara lo que en estos documentos normativos se estipulaba y se malinterpretó. Todo aquello que no sea contemplado por la presente norma será absuelto por la Dirección General de Desarrollo Docente, la DIGET, la Dirección General de Gestión Descentralizada, la DIGEGET, la Dirección General de Educación Básica Regular, la DIGERS, y la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, la DIGESE. La Dirección General, bueno, están todas las direcciones, porque todas se involucran, ¿no? Está la Ligeriera, la DITER, que es el tema de la tecnología. Entonces, todas ellas están haciendo un trabajo coordinado que me parece muy bien, ¿verdad? Porque se mencionan muchas veces entre direcciones que tiene el ministerio, como que cada uno veía por su propio rumbo, pero ahora se ve que va a haber un trabajo coordinado entre todas ellas. En caso el profesor no reporte sus actividades realizadas al director de la institución educativa o de la UGEL, según corresponda durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad vigente para el trabajo remoto, previo informe del responsable de la supervisión o monitoreo, se suspenderá el pago de sus remuneraciones, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que hubiera lugar. Ya se ha mencionado pues que justamente la supervisión apunta a eso, ¿no? Apunta a ver de que el docente esté realizando el trabajo estipulado desde lo que es la planificación hasta el acompañamiento, retroalimentación y proceso de la información en los aplicativos. Y si es que por ahí un docente como tal no lo hace, según lo que informe el director, según el sustento, el informe que realice, se puede suspender el tema de los pagos. Y además de ello, pues saben lo que es el tema del proceso administrativo. Lo que podría suceder ahí es un presunto abandono de cargo o incumplimiento de funciones. Las presentes disposiciones son de aplicación a los profesores que realicen trabajo remoto en el marco de la estrategia
Aprendo en Casa, u otra que para tal efecto implemente el Ministerio para brindar el servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria nacional para prevenir la prevención y control del COVID-19. Listo, colega. Entonces, eso es lo concerniente a esta norma, de que ya nos estipula cómo va a ser el trabajo remoto por parte de los docentes, y lo que nosotros tendríamos que hacer, la responsabilidad que tenemos y todo aquello, ¿no? Creo que está claro para poder entenderlo y poder hacer un buen trabajo en pro de los estudiantes. Asimismo, esta norma tiene anexos que son orientaciones pedagógicas para el trabajo, distribuido en 4 anexos según las modalidades de la educación que tenemos, ¿no? Educación especial, básica, alternativa y todo eso. No lo he considerado en esa parte, por lo menos lo que es la educación básica regular, porque hay unas orientaciones que es el anexo 1, pero esto pues será motivo para poder realizar un video u otro video, mejor dicho, referente a este anexo. Conmigo será hasta acá, referente a esta norma. Muchas gracias por su atención y nos estaremos comunicando pronto.